Mateo capítulo 16, póngase de pie por favor. Ahora sí, ya le di unos minutos de descanso, así que no se me queje si me prolongo un poquito en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Mateo 16, versículo 18. Voy a tomar como base ese texto para introducir el mensaje. Amén. Obviamente estaremos hablando un poco de ese texto, pero lo vamos a agarrar solamente como pista de arranque. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí hasta donde el Espíritu Santo quiera llevarnos. ¿Lo tiene, mi hermano? Ok, todos en voz fuerte, porque la palabra se tiene que confesar con la boca. Amén. Vamos a leer todos la palabra. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo leemos. Versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué poderoso, hermanos. Así se da la revelación del nacimiento de la iglesia. Se abre el telón y se anuncia por primera vez algo que estaba a punto de ser edificado. Si usted mira la conjugación del verbo, dice edificaré. O sea que todavía no estaba en la tierra como tal, pero en breve iba a ser puesta. El cimiento iban a ser puestos, y de ahí todas las demás piedras vivas que somos nosotros. Oremos en esta hora de la tarde. Poderoso Dios, estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor, nos hemos congregado en esta casa de oración que hace 11 años se levantó para tu gloria y para tu honra. Estamos celebrando, Padre, la edificación de este pueblo, de esta iglesia, Padre, porque a ti te plació traer a tus siervos, Señor, su familia, su esposa, sus hijos, para establecer una casa de oración y puerta del cielo, para dar testimonio a las familias, Señor, a las personas, a las almas que están viviendo alrededor donde está plantada esta casa de oración. Ahora, Padre, se me ha encomendado, se me ha asignado la responsabilidad de predicar la poderosa palabra. Espíritu Santo de Dios, te suplica mi alma que me concedas hablar esta palabra con denuedo, con sabiduría, con poder y con autoridad. Padre, mira que está de por medio la iglesia. Usa la vida de este siervo, edifica esta iglesia, que la palabra entre a la profundidad del Espíritu. Padre, ayúdame que la palabra que he meditado pueda hablarla con toda libertad, y si algo se me llegara a olvidar, Espíritu Santo, tráelo a mi conciencia. Quiero oírte en la intuición de mi espíritu. Háblame, Señor, para que pueda dar de gracia lo que de gracia he recibido de ti para tu pueblo. Cancelamos y reprendemos toda potestad del diablo, porque ni las puertas del infierno podrán contra nosotros, porque somos tu iglesia. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a titular el mensaje de esta tarde, hermanos: el pasado, presente y futuro de la iglesia. ¿Por qué vamos a predicar este mensaje? Porque es una ocasión especial. Se está celebrando 11 años de la iglesia. Por así decirlo, es el cumpleaños de la iglesia. Entonces tenemos que traer un mensaje. Voy a dar un mensaje para edificar la iglesia, porque es algo especial para la iglesia. Estamos celebrando, y digo estamos celebrando porque yo soy parte de la iglesia, aunque me congrego en otro lugar, pero soy parte del mismo cuerpo. Aleluya. Entonces, hermanos, este mensaje va a estar enfocado para edificar a la iglesia. ¿Cómo? Por medio de la revelación de la palabra. Es importante que la iglesia entienda, aprenda y conozca todo lo que el Espíritu Santo de Dios dice de la iglesia por medio de las Sagradas Escrituras. Mira, mi hermano, que cuando uno va analizando a detalle, de manera sistemática,
la revelación de la palabra, uno se encuentra grandes temas y grandes verdades. Y el tema de la iglesia, hermanos, es un tema muy profundo. Es un tema muy extenso. La doctrina de la iglesia, hermanos, es amplia, es profunda en la revelación de la palabra. Allá en la iglesia donde estoy pastoreando, ya tengo meses hablando acerca de la doctrina de la iglesia. Comenzamos desde Génesis y la meta es llegar hasta el Apocalipsis, hablando, hermanos, de todo lo que la palabra dice y revela acerca de la iglesia. Hoy voy a hablar un poco de la abundante revelación que tiene la palabra acerca de la iglesia. Miren, hermano, que es algo poderoso. Aquí en Mateo 16, versículo 18, el que acabamos de leer, por primera vez, hermanos, se menciona, se revela la palabra iglesia y se da a conocer su existencia. Mire que la Biblia dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La versión cantera de la Biblia, a lo mejor los pastores, los evangelistas han escuchado hablar de la versión cantera de la Biblia, y esta versión cantera de la Biblia, este texto lo traduce así: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Mira qué glorioso. La versión 60 dice las puertas del Hades, pero la versión cantera dice las puertas del infierno. Nos habla de una manera más clara, nos habla de una manera más contundente, y a mí me parece muy poderoso que esta versión de la Biblia llamada cantera diga: las puertas del infierno no podrán contra ella. Las puertas del infierno no podrán destruir a la iglesia. Las puertas del infierno no podrán detener el avance de la iglesia. Las puertas del infierno no podrán, hermanos, oponerse, no podrán hacerle daño a la iglesia. Y esto me lleva a decir tres cosas importantes de este texto que acabamos de leer. Lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí es que la iglesia sería edificada con una promesa de poder. Que las puertas del infierno no puedan contra nosotros significa que la iglesia sería edificada, y está siendo edificada con mucho poder, con respaldo, con autoridad. Sería edificada con una promesa de poder, sería edificada con una promesa de autoridad, sería edificada con una promesa de victoria. Nada del infierno, nada del abismo, nada maligno, nada satánico, ni el mismo diablo en persona podrá acabar con la iglesia. Nada de lo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se levante contra la iglesia podrá destruirla. Qué poderoso, hermanos. Algo más. Este texto donde leímos al principio, el Señor Jesucristo está diciendo: mi iglesia. Amén. Se adueña de la iglesia, da a conocer que la iglesia es suya. De manera organizacional o congregacional podemos tener diferentes nombres. Podemos estar integrados en diferentes ARs, movimientos, pero el único dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora, el detalle que les quiero señalar en ese texto, estamos en Mateo 16, 18. Jesucristo dijo: edificaré. Vamos a discernir esa palabra. Edificaré. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que cuando el Señor Jesucristo estaba en persona, en forma humana, la iglesia todavía no estaba edificada. No estaba todavía puesta como tal en la tierra, sino que a partir de Él, de esa revelación, porque Él está diciendo: edificaré, está hablando en futuro, dando a entender que
después de la muerte, sepultura y resurrección, de alguna manera especial, la iglesia iba a manifestarse. Aleluya. Visiblemente. Amén. En toda la tierra. Entonces, hermanos, la iglesia fue edificada al tiempo posterior de la persona y del ministerio del Señor Jesucristo. Aquí, por primera vez, se estaba revelando algo nuevo, algo poderoso, que las generaciones del Antiguo Testamento, en las dispensaciones anteriores, nadie de los profetas supo, entendió, conoció. Ninguno de ellos, hermanos, con todo el discernimiento, con toda la revelación que tuvieron, ninguno de ellos logró entender que a futuro se establecería algo en la tierra a lo que se le llamaría iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la palabra iglesia, mis hermanos, quiero compartirle aquí algunos términos. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía. Eclesía. Y esta palabra eclesía está compuesta de dos palabras. La palabra ek y la palabra kaleo, de donde se forma la palabra griega eclesía, de donde se traduce la palabra que tenemos en nuestras Biblias como iglesia. Y eso, hermanos, tiene un significado muy poderoso. El significado de la palabra eclesía revela la identidad y el llamado, el propósito y la naturaleza de la iglesia. Voy a dar el significado de la primera palabrita ek, de donde viene el término eclesía. Y ponga atención, la palabra ek, que es la primera parte de la palabra eclesía, significa fuera. Fuera. Y puede ser fuera de tiempo, puede ser fuera de causa y puede ser fuera de lugar. Vaya poniéndole discernimiento a lo que le estoy mostrando por la palabra. La segunda palabra de donde se compone la palabra eclesía es kaleo, que significa llamar, significa convidar, significa invitar. Y estas dos palabritas, ek, kaleo, de donde se traduce la palabra iglesia, de la raíz etimológica en griego, eclesía, hermanos, forman la definición o la palabra que nosotros conocemos hoy actualmente como iglesia. Ahora, por favor, juntando el significado de ek y kaleo, tenemos un concepto. A manera de concepto, la iglesia es la asamblea de los que son llamados, invitados afuera. Eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los llamados, los convidados, los que son llamados afuera, los que son invitados afuera. Cada vez, hermanos, que nosotros decimos iglesia, eso es lo que estamos diciendo. Los llamados, los convidados a salir fuera, afuera. ¿Fuera de qué? Santo eres Dios, aleluya. Es una buena pregunta. Si el significado de la palabra iglesia es los convidados a salir fuera, los llamados a salir fuera, ¿fuera de qué? De lo pecaminoso, mi hermano. Nosotros como iglesia fuimos llamados, convidados a salir fuera de lo pecaminoso. Como iglesia haremos bien en romper con todo lazo pecaminoso, con toda acción pecaminosa, maligna, diabólica, mundana y carnal, porque para eso fuimos llamados como iglesia. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Amén. ¿Qué más? Los que son llamados fuera para no darle lugar al diablo. ¿Qué más? Los que son llamados fuera de
de lo terrenal. En tres aspectos somos llamados fuera como iglesia: de lo pecaminoso, de lo maligno y de lo terrenal. Amén. Y si el significado de la palabra iglesia, escuche por favor, le voy a enseñar algo más. Si el significado de la palabra iglesia significa los que son convidados afuera, o los que son llamados afuera de la palabra griega original, entonces, número uno, significa que la iglesia no pertenece a la tierra. Si la iglesia significa los llamados afuera, los convidados a salir, entonces la iglesia no pertenece a la tierra. Fue puesta en la tierra, pero no es de la tierra. Y como la iglesia, hermanos, es llamada a salir, como la iglesia es llamada afuera, por eso hay una promesa de arrebatamiento. Ahí cobra sentido la promesa de arrebatamiento, puesto que la iglesia es la asamblea de los llamados afuera, es la asamblea, es la congregación, es la reunión de los llamados afuera. Por eso hay una promesa de arrebatamiento. ¿No te gozas por ello, mi hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pronto nos vamos, porque para eso fuimos llamados como iglesia. Somos iglesia, los llamados afuera. ¿Y cómo nos iremos? En el arrebatamiento. Amén. 2. Si la iglesia significa los llamados afuera, entonces la iglesia no es parte del sistema mundano y pecaminoso de la tierra. Por lo menos, según la definición de la palabra, la iglesia no pertenece al sistema pecaminoso del mundo. Y como es llamada afuera del mundo, por eso hay una exhortación a la santidad. Fíjese, no solamente hay una promesa de arrebatamiento, puesto que la iglesia es llamada afuera, sino también como la iglesia es llamada afuera, hay una exhortación para que vivamos en santidad. La verdadera iglesia que se va fuera de la tierra, la verdadera iglesia que se irá de esta tierra, que se irá de este mundo, tiene que vivir en santidad, porque sin santidad la iglesia no puede salir de la tierra. Pero antes de salir de la tierra, la iglesia tiene que salir del mundo. Porque si la iglesia no sale del mundo, y cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema pecaminoso, diabólico, carnal, inmoral. Si la iglesia no sale de ese estilo de vida corrupto, la iglesia no puede salir de la tierra. Únicamente la iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga, escuchará la trompeta y se irá de la tierra hasta la presencia del Señor. Tercero, si la iglesia es llamada afuera, significa entonces que pertenece al reino de Dios. Santo eres Dios, aleluya. Si la iglesia es llamada afuera, entonces pertenece al reino de Dios, es propiedad de Dios. Te lo voy a decir en una frase más clara, más simple. Si la iglesia es llamada afuera, significa entonces que pertenece al cielo. Pertenece al cielo. Y ahí cobra sentido el significado. Los llamados fuera. Fuera de lo mundano, lo pecaminoso, para entrar al reino, a los cielos. Por eso, como la iglesia pertenece al cielo, como la iglesia es propiedad del cielo y pertenece al reino de Dios, a la iglesia se le nació con promesa de poder, autoridad, hermanos, sobre toda potestad, sobre toda hueste maligna, sobre toda obra del diablo, porque pertenece al reino de Dios. Así se da el nacimiento
de la iglesia. Ok, terminé la introducción. Amén. De lo que significa la palabra iglesia. Amén. Y lo que está conectado a esa definición. Ahora, voy a empezar a hablarte de algo muy importante. Antes de que la iglesia fuera establecida en la tierra, la iglesia ya tenía un pasado eterno. Ya tenía un pasado eterno. Antes de que fuera establecida en la tierra, número uno, el pasado de la iglesia tiene que ver con un secreto oculto en el corazón de Dios. Santo eres Dios, aleluya. Antes de que Jesucristo dijera, edificaré mi iglesia, la iglesia ya estaba en la eternidad, metida en lo profundo del corazón de Dios. Vamos a mirar Efesios 3:8. Y voy a empezar a revelar por el Espíritu algo poderoso, hermanos, porque mi intención es que usted sea edificada como iglesia por la palabra. Espíritu Santo, ayúdame que con discernimiento pueda compartir esta cita a mis hermanos. Efesios 3:8. Aquí está revelado el pasado de la iglesia antes de que fuera puesta en la tierra. Aleluya. Y mire cómo se le llamaba, cómo se le conocía. Efesios 3:8. Y está hablando de la iglesia, y ahorita vamos a mirar. Según el contexto está hablando de la iglesia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Amén, gloria a Dios. Esos siglos que se están mencionando ahí no son los siglos del tiempo común de la tierra. Santo eres Dios. Están hablando de algo en la eternidad. Y el apóstol Pablo estaba diciendo por el Espíritu, a mí, que soy el más pequeño y el último de todos los apóstoles, se me dio esta gracia de anunciar en la dispensación del tiempo, dar a conocer, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Santo eres Dios. Ese misterio escondido, hermano, era la iglesia. En la eternidad, la iglesia estaba en el corazón de Dios y solamente Dios sabía, era el único que sabía lo que iba a hacer a futuro en el tiempo del hombre en este planeta Tierra, antes de que la iglesia fuera establecida en la tierra y se manifestara en Pentecostés públicamente, en vivo y en todo color. La iglesia ya estaba en la eternidad, oculta en lo profundo del corazón y de la voluntad de Dios. Pero era un misterio. Era un misterio. La palabra misterio significa secreto oculto. Y a Pablo se le dio la encomienda de aclarar. ¿Qué es aclarar? ¿Cómo entendemos la palabra aclarar? Sacar a la luz, revelar algo que ya existía, pero que no había sido manifestado en el tiempo, ni en las dispensaciones pasadas. Ninguno de los profetas, ninguno de los hombres de la antigüedad, hermano, lograron entender, lograron conocer. No se les reveló a ellos, no se les dio a conocer el plan eterno del misterio oculto en el corazón de Dios. Desde la eternidad, hermanos, Dios tuvo en mente su iglesia. ¿Desde cuándo Dios los tuvo en su corazón?
¿Desde cuándo pensó en nosotros? Gloria a Dios. ¿Desde cuándo planeó edificarnos como iglesia? Santo es Dios. Aleluya. Desde la eternidad. Bendito sea. Pero Él se lo guardó, se lo reservó a sí mismo. Nadie de las dispensaciones anteriores, de la inocencia, conciencia, promesa, gobierno humano, la ley, ninguno de esas dispensaciones, varones tan profundos en la revelación como Daniel, como Isaías, como Jeremías, a ninguno de ellos se les reveló el plan eterno que Dios tenía de a futuro, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesucristo, abrir el telón y dar a conocer de que iba a fundar algo en la tierra a la cual se le llamaría iglesia. Mire qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Ahora nosotros por el Espíritu sabemos lo que es la iglesia. Pero aquellos hombres no supieron, ni David, que era un hombre tan íntimo de Dios, a él no se le reveló nada acerca de la iglesia, aunque vivió creyendo y tuvo una convicción más alta que la iglesia de hoy, pero él no supo de la iglesia. Fue hasta el tiempo de Jesús. De hecho, uno de los propósitos de la encarnación, hay varios, pero uno de los propósitos de la encarnación de Cristo era para venir a quitar el telón en forma humana, en calidad humana y en forma humana. Dios hecho carne, en forma humana, decirle a los discípulos: voy a edificar mi iglesia. Fue uno de los propósitos de la encarnación. Qué tremendo es esto, mi hermano. Ahora, hay algo más que te quiero mostrar en Efesios, porque no terminamos el versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? 3:9. Y declarar todos cuál sea la dispensación del misterio Ajá. conocido desde los siglos en Dios, que creó todo. Hasta ahí. Mira lo que te quiero explicar. Lo que siempre Dios tuvo en la eternidad en su corazón fue la iglesia. Desde siempre. Lo más importante, lo más sobresaliente, lo más valioso que en la eternidad Dios tenía en su corazón fue la iglesia. Y se le llama misterio escondido. Ahora, por causa de ese misterio, ¿qué fue lo que Dios hizo? Según el versículo 9. Santo eres Dios. Por causa de ese misterio, para materializar ese misterio, para manifestar ese misterio, para traer a la existencia ese misterio, para que ese misterio fuera dado a luz, para que ese misterio fuera concebido en la tierra y todos supieran que ese misterio era su iglesia. Dice que Él creó todas las cosas. ¿Sabe qué significa esto? Que todo lo que hay en el universo, Santo es Dios. el cielo, Aleluya. Cristo vive. los ángeles, la tierra, todo lo que hay en el universo, el propósito principal por el cual Dios creó todas las cosas, como dice ese texto, es para manifestar la iglesia. Santo eres Dios. Aleluya. O sea que la razón que llevó a Dios a crear el cielo fue por causa de la iglesia. Pregunto, ¿Dios en forma espiritual necesita el cielo para existir? Santo. Entonces, ¿para quién hizo el cielo? ¿Y para qué hizo el cielo? Por eso dice, por el cual creó todas las cosas. Dios no necesita el cielo para existir. Él es espíritu. Pero haría algo a futuro en el tiempo del hombre. Y eso que haría en la tierra, eso que plantaría en la tierra, iba a estar relacionado con el cielo. La Biblia dice, hermanos, que aclarar
cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas a causa del misterio. Amén. Entonces, Dios desde la eternidad ha estado interesado en la iglesia. Su voluntad gira en torno de la iglesia. El centro del propósito que llevó a Dios a crear todo lo que hay en el universo fue la iglesia. Mire, muchas veces pensamos que la iglesia fue el último recurso que Dios tuvo para salvar a la humanidad. No, mi hermano. Todo fue parte del cumplimiento del propósito de edificar la iglesia. La tierra, todo lo que pasó en el huerto del Edén, el fracaso del hombre, que el diablo lo haya tentado, todo eso está dentro del propósito de manifestar, de incubar, de realizar, de materializar el misterio escondido que es la iglesia. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Eva. A Dios no le tomó por sorpresa el fracaso del hombre. A Dios no le toma por sorpresa nada. Desde la eternidad ya estaba dentro del plan que Adán se revelara, que Eva se revelara, que el diablo engañara a la humanidad, porque de esa humanidad caída Dios edificaría su iglesia, su poderosa iglesia. Esa es la razón, mi hermano. O sea que Dios desde la eternidad ha pensado en la iglesia, mi hermano. Bendito eres Dios. ¿Te das cuenta desde cuándo nos amó? ¿Desde cuándo ha pensado en nosotros? ¿Desde cuándo nos diseñó? ¿Desde cuándo nos planeó? ¿Desde cuándo pensó en hacer y tener su iglesia? Muchas veces pensamos que la iglesia empieza con Jesús. No, Él vino a traer la revelación de la iglesia. Pero la iglesia ya estaba en el corazón de Dios de la eternidad. Ahora, te lo voy a resumir en una frase muy común que les enseño mucho a los hermanos de la iglesia. El cielo fue hecho para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. De eso se trata la iglesia. El cielo fue hecho para la tierra para el hombre y el hombre para que sea su iglesia. Eso fue lo que Él planeó desde la eternidad. Que el cielo se ha hecho para la tierra. Escuchen por favor. Que el cielo se ha hecho para la tierra significa que los ángeles, todos los seres espirituales, toda la jerarquía y todos los habitantes, todos los seres celestiales que pertenecen al cielo, fueron creados para servir, para ministrar, para ayudar, para pelear, para defender, para asistir, para ser mensajeros. ¿De quiénes? De la iglesia. Mire qué profunda. Antes de que Dios plantara su iglesia en la tierra, creó todo lo que ocuparía para el bien de su iglesia. Eso incluye a los ángeles. O sea que los ángeles, aparte de adorar a Dios, que es uno de los propósitos que tienen, otro de los propósitos que tienen los ángeles es cuidar a la iglesia. Por eso el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te cuiden y te guarden en todos tus caminos. ¿Usted cree que hay ángeles aquí? Claro, ¿por qué? Porque está la iglesia. Y a donde quiera que tú vayas, ahí están los ángeles, porque los ángeles que pertenecen al cielo fueron creados para la tierra, para cuidar la tierra, para asistir a los de la tierra, para defender a los de la tierra, pero no a cualquier de la tierra, a los que son hijos, a los que son iglesia, a los que son santos, a los redimidos, a los salvados, a los que serán tomados para afuera, la iglesia. Oye, mi hermano, miren cuánto nos ama Dios, que desde la eternidad hizo ángeles para ponerlos a disposición de la iglesia.
dice que son ministros, servidores de los herederos de la salvación. En eso se cumple que el cielo fue hecho para la tierra. Y cuando hablo del cielo estoy hablando de todas las criaturas. Dios las hizo por causa de la iglesia. Amén. La tierra. Miren nomás. Ya di el propósito por el cual Dios hizo los cielos. Para la tierra. Porque aquí íbamos a ser levantados como casa, como iglesia, como pueblo. Ahora la tierra, ¿por qué Dios hizo la tierra? ¿Cuál fue el propósito eterno que lo llevó a crear la tierra? ¿La ocuparía Él para vivir? No. Entonces, ¿cuál fue el propósito eterno que movió Dios a hacer el polvo de la tierra? Ya le dije la clave ahí, polvo. Aplíquele discernimiento. Ahora sí que, como dicen, sin querer queriendo, le dije ya la respuesta. ¿Cuál fue el propósito eterno que impulsó a Dios a crear la tierra? Porque de la tierra tomaría el elemento, el material, el polvo, para hacerte a ti, para hacerme a mí. Y de esa tierra convertida en alma con el soplo de su espíritu, hermano, nos tomaría como casa, como habitación para hacer su templo, para hacer su iglesia. Nosotros somos el templo, la casa espiritual de Dios, hermanos. Por eso Él hizo la tierra, porque de la tierra sacaría el material para edificar su iglesia. ¿Usted conoce cuál es el material que Dios está ocupando para edificar la iglesia? ¿Sí sabe cuál es el material que Dios está ocupando para edificar la iglesia? Diga conmigo, yo soy el material. ¡Aleluya! Y de polvo. En 1 de Pedro dice que nos está tomando como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. ¿Te das cuenta entonces por qué Dios hizo el cielo? ¿Por qué Dios hizo la tierra? El cielo fue hecho para la tierra fue hecho para el hombre, porque de la tierra el hombre sería tomado para ser lleno de Dios. El hombre fue hecho para Dios. Ya eso es fácil de entender, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para que seamos su iglesia. Aleluya. O sea que la creación de todo lo que hay, hermanos, gira en torno de una sola cosa. ¿En torno de qué gira? De la iglesia. De todo lo que hay en la creación, ¿qué es lo más importante para Dios? La iglesia. Eres tan importante para Dios, iglesia. Eres tan, pero tan, pero tan, pero tan importante para Dios, que antes de que fueras plantada en la tierra, Dios hizo el cielo para ti. Amén. Dios hizo la tierra para ti. Y todo lo que hay fue hecho por causa de nosotros. Dile al que está a tu lado, todo lo que Dios hizo en la creación, dígaselo, fue por causa de nosotros. Fue por causa de nosotros. Ahora entiende lo que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por causa de ese misterio. Ahora sabemos que el misterio es la iglesia. Judíos y gentiles, un solo cuerpo. La iglesia. Amén. Es la iglesia, mi hermano. Entonces, mis hermanos, número 2, voy a hablar acerca de lo presente de la iglesia. Ya dije el pasado de la iglesia. Número 2, el presente de la iglesia
El presente de la iglesia tiene que ver con el reino de Dios. Amén. Y esto va a ser hasta luego para los hermanos que vienen, porque no lo he predicado en la iglesia. Amén. El presente de la iglesia, lo actual de la iglesia, tiene que ver con el reino de Dios. De dos maneras. La iglesia en el presente está aquí en la tierra para expresar la autoridad de Dios y para expresar la sabiduría de Dios. Dos cosas están relacionadas con la iglesia: para expresar la autoridad de Dios como iglesia y para expresar la sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia en el presente, Dios está expresando su autoridad sobre toda la tierra. Aunque usted no lo crea, la mayor autoridad en la tierra es la iglesia. La autoridad de la iglesia es más grande que la autoridad del presidente. La autoridad de la iglesia es más grande que la autoridad de los gobernadores. La autoridad de la iglesia es mayor que la autoridad del presidente municipal, porque la autoridad de la iglesia trasciende en el reino espiritual. A los que se someten los demonios y el mismo diablo es a la iglesia. Los demonios no respetan al presidente, los demonios no respetan a los gobernadores, los demonios no respetan a los que tienen, a los funcionarios, a los políticos, pero a la autoridad de la iglesia, los demonios sí se someten, los demonios huyen al poder, a la autoridad de la iglesia. Somos la mayor autoridad, lo más grande es la autoridad en la tierra, la iglesia. Santo su nombre. Oh, mi hermano, a veces como iglesia no sabemos, no hemos entendido lo que somos. Parte de la iglesia no ha discernido esta verdad, mi hermano. Nuestro presente tiene que ver con el reino de Dios. Algo más, la iglesia es una agencia del reino de Dios en la tierra. Para que me explique, te lo voy a decir de otra manera. La iglesia es una embajada del reino de Dios en la tierra. Cada país del mundo tiene una embajada en las otras naciones, y las embajadas de México en todos los demás países representan a México y expresan la autoridad del presidente. Ese es el propósito de las embajadas. La embajada que tiene México en Estados Unidos, la embajada que tiene México en Europa, son agencias que expresan y representan la autoridad del gobierno de México. La iglesia es una embajada del reino de Dios en la tierra. Por eso, y apréndanse los pastores, apréndanse los predicadores, por eso a la iglesia se le llama el reino de los cielos. En los evangelios usted va a encontrar dos frases: el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios está hablando de una manera global, de una manera total, abarcando todo el universo, hermano. Pero el reino de los cielos tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la iglesia. Aquí la iglesia es el reino de los cielos, expresando el reino de Dios por medio de la autoridad. Ahora vamos a entenderlo con algunos textos. Lucas 11:20, Santo Señor. Lucas 11:20. Mire, esto tiene que ver con el tiempo presente de la iglesia. ¿Qué dice Lucas 11:20? Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, miren lo que dice: ciertamente el reino de Dios ha llegado a los hombres en la tierra. El reino de Dios llegó, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde se expresa? En la iglesia. En la iglesia. Nosotros como iglesia estamos aquí para expresar la autoridad de Dios. Es tan grande la
la autoridad que tenemos. El reino de Dios llegó a la tierra y fue establecido espiritual por medio de la iglesia. La iglesia entonces es la embajada del reino de Dios en la tierra. Se le llama el reino de los cielos. Mateo 13:47, hablando de la iglesia. Y usted va a entender que esa cita se está refiriendo a la iglesia. Y mire cómo se le llama a la iglesia. Mateo 13:47. ¿Ya lo tiene? Asimismo, mire cómo cambia la frase. El reino de los cielos. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿Y cómo sabemos que está hablando de la iglesia? Porque la compara como una red que la echa en el mar, y en esa red, que es la predicación del evangelio por medio de la iglesia, en esa red, por medio de la predicación del evangelio, dice que se recogen toda clase de peces. ¿Quiénes son los peces? Las almas que se ganan con el evangelio para que vengan a la iglesia, para que sean parte de la iglesia, para que se conviertan en iglesia. Entonces, hermano, la iglesia es el reino de los cielos puesto en la tierra. Amén. Y como reino de los cielos se nos dio poder, se nos dio autoridad. Autoridad que muchas iglesias o parte de la iglesia no está expresando. Mira, hermano, que cuando yo medito en esto, hermano, me entra una inquietud en lo profundo de mi espíritu, una desesperación y hasta tristeza al mirar cómo vive la iglesia, cómo camina la iglesia. La iglesia no está expresando la autoridad de Dios. La iglesia no está caminando en la autoridad de Dios, pero fue puesta para expresar la autoridad de Dios. Por eso, mire Mateo 17. Habla del reino de los cielos. Mateo 17. Yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos, la iglesia se acerca. Eso es lo que está diciendo. Amén. Los discípulos serían el fundamento. Posteriormente se les llamó apóstoles. Cuando Jesús dijo: voy a edificar mi iglesia, después le dice a los discípulos: vayan y prediquen, digan que el reino de los cielos se acerca. Esa frase, el reino de los cielos se ha acercado, equivale o es lo mismo a lo que Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Está hablando de lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado, edificaré mi iglesia. Está hablando de lo mismo. Y miren la autoridad que recibieron. Mateo, ahí mismo, versículo 8. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Y hermano, aunque usted no lo crea, esa es la autoridad que tiene la iglesia. A la iglesia se le dio autoridad para sanar enfermos. ¿Estamos sanando enfermos? ¡Aleluya! A la iglesia se le dio autoridad para limpiar leprosos. A la iglesia se le dio autoridad para resucitar muertos. A la iglesia se le dio autoridad para echar fuera demonios. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Dice: de gracia recibiste, da de gracia. Esa es la autoridad que se le dio a la iglesia. Ahora, ¿por qué no expresamos esa autoridad? Porque no hemos creído lo suficientemente en la palabra. Porque la Biblia dice: para el que cree. Si tú crees que Dios te puede usar para sanar enfermo,
van a ser sanados. Aleluya. Pero hay gente que no cree y mejor va corriendo a los doctores. Alabado sea Lo he Cristo. testificado y lo he dicho y rápidamente lo voy a comentar. Mi esposa padeció epilepsia más de 14 años. Santo es Dios. Y Aleluya. cansada de pastillas, harta completamente de medicamento. Cristo vive. Hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos con Dios. Vamos a meternos con Dios. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede parar y detener esos ataques que te vienen dando. Vive. Aleluya. No digo que fue de la noche a la mañana. Me llevé 5 años orando, con ayunos, aposentos, encerrándome a veces 3 días sin tomar agua, sin comer, metido con Dios. Señor, yo sé que tú puedes. Tú abriste a los ciegos, los muertos los resucitaste, los paralíticos los levantaste. Señor, tú eres el mismo. La palabra me dice que tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Tú puedes, Señor. Yo sé que tú puedes. Yo creo que tú puedes. Un día yo voy a ver la sanidad. Me aferré a la palabra. Y los años que tiene que Dios la sanó son los años que tenemos en el ministerio. Alabado sea En el Cristo. 2003 venimos aquí a Juárez a pastorear. Cristo vive. Hermano, cuando nosotros le creemos a la palabra, Amén. es ahí donde empieza a fluir la autoridad. Aleluya. ¿Cuántos saben que la palabra tiene autoridad? Mire, iba el centurión. Maestro, mi siervo está gravemente en casa. Cristo Y vive. Jesús quería ir a la casa de ese hombre. Y él le dijo, no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Porque yo soy hombre de autoridad. Y le digo a mis soldados, haz y hacen. Aleluya. Ahí está la clave para que fluya la autoridad, la palabra. Señor amado. Aleluya. Solamente di la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para sanar a los enfermos? Di la palabra. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para que exprese, para que fluya la autoridad y se manifieste sanando enfermos, se manifieste limpiando leprosos, se manifieste resucitando muertos, se manifieste echando fuera demonios? Creer la palabra, hablar la palabra con autoridad, hablar la palabra con poder, creyendo que sucederá. Oye, mi hermano, te tengo que decir algo más. Esto que ves aquí es lo más poderoso que puede existir en el universo. No hay nada más poderoso que exista en el universo, hermanos, como la palabra. La palabra es lo más poderoso que puede existir en el universo, porque por esta palabra Dios hizo el sol y por esta palabra el sol no se ha caído. Por esta palabra Dios hizo la luna, los planetas, las estrellas, todo lo que hay en los cielos. Por esta palabra fue constituida, por esta palabra se mantiene y ninguno de ellos se ha caído en tierra. Por la palabra, por la fe sabemos que fue constituido el universo, dice el libro de Hebreos capítulo 11. Por la palabra. Cristo vive. Entonces el ejercicio de la iglesia en su tiempo presente tiene que ver con el poder de la palabra para tener autoridad, para caminar en autoridad. Otro texto, hermanos, vamos a mirar ahí, versículo que sigue. Santo eres. Vamos a ir a Lucas ahora, 10:8. Esto tiene que ver con el presente de la iglesia. Oiga, mi hermano, yo he venido a que usted despierte y que empiece a caminar en la autoridad de la palabra. Amén. ¿Qué dice Lucas 10:8? En cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Y miren, 9. Sanad a los enfermos que en ella haya y decirle, se llamaría iglesia. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Sane los enfermos y dígale que esto es parte del reino de Dios, pero tiene que ver con la iglesia. Amén. Marcos versículo 12, 6:12.
Cristo vive. No pregunté cuánto tiempo me dieron, hermano, pero yo soy de carrera larga. Cuando me meto en la palabra, soy de carrera larga. Amén, amén. Marcos 6:12. Pero yo sé que algunos ni están dando cómo el tiempo ha pasado, ¿verdad? Muchas veces ni se dan cuenta cómo pasó el tiempo. 6:12. Saliendo, predicad que los hombres se arrepientan. Pero, el 13. Y echaban fuera demonios. Echaban fuera demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos. y los sanaban. Santo. Ese es el Aleluya. trabajo de la iglesia. Cristo vive. Esa es la autoridad que tiene que tener la iglesia. Alabado sea Cristo. Amén. Vamos al capítulo 16 y 17. Usted se lo sabe de memoria. Todo esto es promesa para la iglesia. Santo es. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Se dan cuenta que redunda en algo los que creen. En nombre de Jesús. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Aleluya. En mi nombre, se lo voy a parafrasear así. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y... Esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero no, hoy la iglesia está hundida en otras cosas. Santo, amén, aleluya. Pertenece. Santo. Amén. Esto es lo que tiene que ver con la autoridad. Que los enfermos se han sanado dentro de la iglesia significa que la iglesia está representando en autoridad el reino Aleluya. de Dios. Cristo vive. Que la iglesia esté echando fuera demonios significa que la iglesia con el dedo de Dios está echando a los demonios representando el reino de Dios. Santo es Dios. Ahora, Aleluya. voy a dar la segunda parte. La iglesia está aquí para expresar la sabiduría de Dios. Vámonos a Efesios de nuevo. 3:10. Nos quedamos a la mitad. La lectura anterior. 3:10. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén, así es. 3:10. ¿Para qué más está la iglesia aquí en la tierra? Aparte de expresar la autoridad del reino. Bueno, según ese texto, la iglesia está aquí en la tierra, en el tiempo presente, para expresar la multiforme sabiduría de Dios. Oiga, y ese texto es muy profundo, hermano. Solamente voy a tratar de explicarlo así por arriba, porque el tiempo avanza. Miren lo que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora presente, dada a conocer por medio de la iglesia que está en la tierra, arriba a los principados, potestades en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Qué otra responsabilidad tiene la iglesia en el presente? Expresar, dar a conocer, enseñar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a los Santo es potestades. Dios. Aleluya. Miren, los principados ahorita están así. Cada vez que la iglesia hace algo para Dios, cada vez que la iglesia se reúne, cada vez que la iglesia se congrega, cada vez que la iglesia canta, cada vez que la iglesia sirve, cada vez que la iglesia evangeliza, cada vez que la iglesia se une para adorar a Dios, para servir a Dios, hermano, de eso los ángeles están aprendiendo. Santo es Dios. Aleluya. Pastores que estamos aquí, vamos a preguntarnos a nosotros mismos: ¿nuestra iglesia estará expresando la multiforme sabiduría de Dios a los que están allá arriba? Santo, aleluya. Alabado sea ¿De qué manera la iglesia expresa la multiforme sabiduría de Dios? Santo Porque es la Dios. iglesia está aquí en el presente para expresar la multiforme sabiduría de Dios. O sea que la iglesia es como una escuela Santo es donde los ángeles aprenden de la iglesia, donde las potestades
principados, dice principados, los ángeles principales, a eso se refiere, y las potestades en los lugares celestiales de arriba, hermano, tienen que estar viendo la multiforme sabiduría de Dios expresándose por medio de nosotros. Santo eres Dios, aleluya. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo se realiza eso? Bueno, a lo que yo logro entender y discernir, hermano, a lo mejor usted puede discernir un poco más profundo. A lo que yo logro discernir en este versículo es que Dios está ocupando a la iglesia para expresarle a principados, potestades, ángeles, santos, o a lo mejor hasta los ángeles caídos, porque también entran ahí arriba. Amén. Expresando su sabiduría por medio de nosotros. ¿De qué manera? De que nosotros antes andábamos llenos de demonios, de que nosotros antes andábamos llenos de pecado, de maldad, esclavizados, sucios, inmundos, corruptos, pero de esas almas corruptas que nadie daba nada por nosotros, que no valíamos nada, que andábamos tirados al fracaso, a la miseria, a la maldición, a la desgracia, y que estábamos condenados al infierno por causa del pecado. De esas almas inmundas que andaban rodando sin rumbo y sin dirección, de esas almas Dios las tomó, las santificó, las lavó y las para en un altar para cantar, para tocar, para enseñar. Les da autoridad para sanar enfermos, les da autoridad para resucitar muertos, les da autoridad para reprender a los demonios, les da autoridad para hacer temblar al mismo infierno. Yo creo que es la mayor expresión de la sabiduría de Dios. El diablo se ha de volver loco, hermanos, cuando ve a un hombre, a un secuestrador, a un violador, a un asesino, a un sicario arrepentido, aquellos que andaban con la marihuana, con la droga, con la cerveza, y ahora Dios los trae con una Biblia, predicando la palabra. Aquellos que antes andaban como esclavos, ahora Dios los trae como hombres y mujeres de autoridad. Es la mayor expresión de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios en su sabiduría. Creyó en ti, aunque el diablo te traía totalmente perdido. Creyó en ti, creyó en mí. Esa es la mayor expresión de la sabiduría de Dios, hermanos. El diablo pensó que nunca te levantarías. El diablo pensó de que nunca te soltaría. El diablo pensó de que no había perdón, ni salvación, ni esperanza. Pero lo que no sabía es que Dios quería compartir su reino contigo y pensó en ti desde la eternidad. Antes que pecaras y te contaminaras y te corrompieras, Él ya había pensado en ti, hacer de ti su iglesia. Es la mayor expresión de la sabiduría de Dios. Número 3. El futuro de la iglesia, y solamente lo voy a leer ya lo voy a explicar. El futuro de la iglesia, vaya conmigo a Apocalipsis 21. Esto es lo que nos espera como iglesia. Apocalipsis 21. Este es el futuro de la iglesia. Y este es un tema muy profundo, hermano. Muy profundo. Esta es otra predicación prácticamente. El futuro de la iglesia tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Tan impresionante. Vamos a leer solamente del 9 al 27. No es que la iglesia vaya a vivir en la Nueva Jerusalén. La iglesia será la Nueva Jerusalén. Pero no meterme en problemas por lo que dije, porque me he metido en problemas con pastores por decir esto. No es que la iglesia vaya a vivir en la Nueva Jerusalén. Lee bien por el Espíritu y aplica discernimiento. La iglesia será la Nueva Jerusalén. No me crea a mí, crea la palabra. Y vamos a mirar versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te voy a mostrar
desposada. La esposa del Cordero está ahí para que entendamos el resto. ¿Qué dijo el ángel que le iba a mostrar a Juan? La iglesia. ¿Quién es la esposa del Cordero? Es la iglesia. ¿Quién es la desposada? La que se le prometió matrimonio. La iglesia. Entonces, para que me entienda, hermano, el ángel le dice a Juan, ven. Es como que si el pastor fuera Juan y el ángel dijera, Juan, ven para acá. Te voy a mostrar la desposada. Te voy a mostrar la esposa del Cordero. Pregunto, si usted fuera Juan, ¿qué esperaría ver? Santo eres Dios, aleluya. Si usted fuera Juan, ¿qué esperaría ver? Si el ángel le dice, supongamos que ustedes son Juan, y que un ángel viene y dice, oigan, vengan, les voy a mostrar la esposa del Cordero. Por la revelación de la palabra, sabemos que la esposa del Cordero es la iglesia. Si yo fuera Juan y si el ángel me dice, ven, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero, yo esperaría ver la iglesia. Y miren lo que le muestra Juan. Ponemos esto como fundamento para que usted tenga discernimiento. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró. ¿Qué le mostró? ¿Y qué le dijo que le iba a mostrar? ¿Qué le dijo que le iba a mostrar? La iglesia. ¿Y qué le mostró? La ciudad. Entonces la ciudad es la iglesia, mi hermano. Aleluya. Obvio que Juan estaba mirando en visión, no era la realidad, era una visión. Y como el Apocalipsis está lleno de figuras, está lleno de símbolos, a Juan, para que humanamente entendiera, hermano, lo perfecto, lo glorioso, lo extenso, lo maravilloso y sublime de la iglesia, porque no entraba en la mente humana de Juan poder entender la perfección de la iglesia, la eternidad. Se le mostró como una ciudad, Santo eres Dios. para que entendiera. Y mire cómo le muestra, versículo 10. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, todo eso simbólico. En las puertas 12 ángeles, nombre escrito con son las 12 tribus de los hijos de Israel, y todo lo demás. Todo eso se tiene que discernir espiritualmente. Una cosa yo te digo, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén es la iglesia. Y añado más, Dios la está edificando ahora mismo. Santo eres Dios, aleluya. ¿De quién la está edificando? Vamos a rematar con Primera de Pedro. Aleluya, precioso eres, Señor. Alguien que me auxilie. En el versículo me dice como piedras vivas. Mire cómo Dios nos está edificando. 2:5. Como la Nueva Jerusalén no está terminada, mira en calidad de que está. Pero Él prometió edificar. Cuando estaba hablando Jesucristo, edificaré mi iglesia, estaba hablando de construcción. Miren lo que dice el versículo 5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también. ¿Y Jerusalén qué tenía? ¿Cómo se le mostró a Juan? Dice que piedras, berelio, crisólito, ágata, amatista, todas las piedras que estaba, de la cual estaba compuesta la Nueva Jerusalén. Y mire, para el que tenga oído, oiga. Las piedras que Juan miró en la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, son las almas perfeccionadas y procesadas en Dios. Nosotros, Santo eres Dios, aquí, aleluya. nosotros los creyentes, los que formamos la iglesia, dice que somos piedras vivas. Dile al que está a tu lado, tú eres una piedra viva. Y te van a sacar tanto brillo. Te van a sacar tanto brillo
que el hermano Juan nos miró como una ciudad resplandeciente, diáfana como el cristal. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que Dios nos mete por tantas pruebas, tantos problemas? Cristo vive, Porque nos aleluya. está puliendo, nos está sacando brillo. ¿Cuál será nuestro futuro? Lo que miró Juan en Apocalipsis. Ahora dice que estamos siendo edificados como piedras vivas, como casa. Si hay una casa espiritual, entonces la Jerusalén es una ciudad espiritual. No es una ciudad literal, como tradicionalmente creemos. Si hay casa espiritual, entonces hay una ciudad espiritual, la que ahora está siendo edificada, la iglesia, con piedras vivas, como casa espiritual. Crecerá tanto, pero crecerá tanto, que en la eternidad ya no será una casa espiritual, será una ciudad espiritual. ¿Cómo se llama? Nueva Jerusalén. Santo, aleluya. Ese es el futuro de la iglesia. Póngase de pie.